Voy a hablarles un poco de algo que quizás muchos de ustedes hayan trabajado, algunos conceptos que ya hayan manejado, pero que yo creo que cuando abordamos trabajos con comunidades, no debemos dejar de perder de vista estos aspectos, ¿verdad? Más allá de que creo que hay unos micrófonos encendidos que me están ahí haciendo eh, perder de vista esto, así nuestros proyectos estén enfocados en el área más agrícola o por ejemplo, lo que yo sé que muchos hacen en educación campesina, que es el trabajo con los huertos familiares, porque no podemos olvidarnos del entorno. El entorno es básico para el mantenimiento de muchos de estos proyectos y también para el desarrollo de las comunidades. Entonces, un poco lo que les traigo el día de hoy, la charla se titula Restauración y Rehabilitación Ecológica en el marco del desarrollo sostenible comunitario. Vamos a empezar hablando de conceptos que son básicos y que seguramente muchos de nosotros dejamos, como el concepto de la biodiversidad. Que muchas veces cuando tú le hablas a la gente de biodiversidad, tiende a verlo como algo romántico, como qué bonito, y los pajaritos y las florecitas, pero tenemos que tener claro que es mucho más allá de eso. La biodiversidad, al final de cuentas, es el sostén del planeta y de todos los procesos que están allí ocurriendo, ¿verdad? El convenio de la diversidad biológica de 1992 establece que la diversidad biológica es la variabilidad de todos los organismos vivos que existen sobre el planeta, pero no solamente eso, porque eso es como muy, vamos a decirlo, muy simple, es un nivel simple. Tiene también que ver con todo lo referente a las interacciones que ocurren entre las especies y de entre las especies, entre ellas, dentro de ellas mismas, y con los agentes abióticos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los ecosistemas. Además de este concepto de diversidad biológica, del ser humano, todo lo que son las culturas, ¿verdad? Las etnias, toda eso forma parte de lo que es la diversidad biológica. Si la vemos, podemos entonces apreciar que la diversidad biológica la podemos ver a distintos niveles. Por ejemplo, podemos hablar de diversidad genética, la diversidad dentro de una especie, que muchas veces es con la que se trabaja bastante cuando trabajamos con agroecosistemas. Tratamos de, nos enfocamos y nos vamos a esa diversidad genética a partir de la cual se obtiene de repente con la que trabajan los mejoradores, ya sea para generar cultivares que sean resistentes a plagas, tolerantes a sequía, que sean más productivos, ¿verdad? Se trabaja mucho a ese nivel, sobre todo lo que trabajan los mejoradores, con el nivel genético. Luego nos vamos a la diversidad de especies y poblaciones, que es lo que se llama muchas veces la diversidad alfa, donde muchas veces nos quedamos cuando nosotros vemos Venezuela es un país megadiverso, porque tiene tantos miles de especies de plantas, tantas miles de especies de animales, de hongos, de cualquier otro organismo. Estamos entonces hablando allí de diversidad de especies y diversidad poblacional, porque además muchas veces vemos que en una misma especie las poblaciones suelen ser muy diferentes. Realmente a veces es impactante ver cómo las poblaciones de algunas especies, ya sea en plantas, en animales, o menos este aspecto, cómo pueden variar esas poblaciones asociadas a algún componente ambiental, ¿verdad? Luego tenemos niveles superiores como son el nivel de la diversidad de comunidades y ecosistemas, donde ya estamos hablando de las interacciones, ¿verdad? Están ocurriendo entre las distintas especies de una comunidad, por ejemplo, especies dentro de una comunidad vegetal o dentro de la comunidad animal o en el ecosistema, donde todos esos organismos están interactuando. Y cuando entonces todo eso forma, es como un nivel bastante superior ya de lo que es la biodiversidad. Ya otro nivel más arriba sería entonces el del paisaje, ¿verdad? Cuando hablamos de grandes regiones, donde también allí hay interacciones importantes que hay que conservar como diversidad biológica. Y por supuesto la diversidad cultural. La diversidad cultural que muchas veces se le da un enfoque de que solamente son las etnias indígenas, pero va mucho más allá de eso, va con las costumbres, con las prácticas culturales que están asociadas, por ejemplo, a la agricultura, al manejo de los ecosistemas, a cómo se interactúa. Básicamente es esa interacción que tiene el ser humano con el ambiente que lo rodea y que es muy importante también tomar en cuenta cuando uno trabaja con biodiversidad. Pero esa biodiversidad, la agrobiodiversidad, es bastante, está enfocada y es donde yo creo que mejor se expresa esa interacción
entre la diversidad cultural y la diversidad biológica, ¿verdad? Tiene que ver con todas estas especies, tanto vegetales, claro, aquí estamos hablando de agro, pero también podemos meter la parte pecuaria, ¿verdad? Biodiversidad, todas estas especies que el ser humano ha manejado para su uso, ¿verdad? E incluyendo en este caso los parientes silvestres, que de alguna manera son los que van a ser la base al momento de que se van a hacer, como decimos, programas de mejoramiento. Pero además de esto, tenemos que incluir los otros componentes del agroecosistema. Cuando tú estás trabajando con agroecosistema, tú tienes que manejar todos los polinizadores, que ¿verdad? Ahorita es algo básico, muy importante, las plagas, que también son organismos vivos, las enfermedades vienen, son producto de la interacción de esos cultivos con organismos vivos, como son las bacterias, como son los hongos, los virus, bueno, que ya yo creo que podríamos decir que entrarían allí un poco, aunque no, algunos no los consideran vivos. Luego todo lo que es la biología del suelo, que también hay que manejarla cuando se trabaja con agroecosistemas. Entonces, que realmente es bastante complejo también, ¿no? Y cuando vamos a ese enfoque tenemos que manejar todas esas partes de la agrobiodiversidad. Entonces, un poco para llevarnos a tierra, ¿verdad? De para qué es importante la diversidad biológica, por qué es tan primordial su conservación, su mantenimiento. Tenemos que entender que esto tiene que ver con lo que se llaman los servicios ecosistémicos. Todo lo que ese funcionamiento de los ecosistemas brinda no solo para el funcionamiento del planeta, sino para el sostén del ser humano. Definitivamente, sin la biodiversidad biológica, bueno, nosotros somos parte de esa diversidad biológica, hay muchos aspectos que no podrían desarrollarse. Por ejemplo, todos los alimentos de donde nos vienen, nuestros recursos genéticos, el agua, que es tan importante, ¿verdad? Todo lo que es la parte de regulación de los ecosistemas viene dado por esa diversidad biológica que está allí interactuando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la herbivoría, la polinización, la erosión, regulación de las enfermedades. Cuando los ecosistemas están en perfecto estado, hay una autorregulación que evita que esas cosas se desborden, como muchas veces están ocurriendo. Pero además de eso, también nos brindan valores culturales. Entonces, todo el funcionamiento del ecosistema, de alguna manera, define que los seres humanos podamos tener una vida, vamos a decir, plena en este sentido y que podamos mantenernos, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales amenazas a la diversidad biológica? Son múltiples, son muchísimas. Seguramente las conocemos: la deforestación, la industrialización, las malas prácticas, la mala planificación urbana, eso ha sido terrible. Y algo que muchas veces no tomamos en cuenta por ahí, bueno, el ingeniero Magallanes sabe mucho de esto, mucho más que yo, las especies invasoras. Terrible lo de las especies invasoras que muchas veces nosotros no manejamos, no conocemos, pero eso ha generado problemas gravísimos. Ahí tenemos, por ejemplo, la fotito del caracol africano, lo grave que ha sido para muchos sitios, malezas que son prácticamente que ya no las podemos erradicar, como el rosillo, que es una especie invasora. Por ejemplo, si pensamos en los médanos de coro, por decir uno, pero que está en todas partes, el algodón de seda, para mí, una de las plantas que siempre me preocupa muchísimo y que estamos propagando mucho en las ciudades, por ejemplo, el NIM, ¿verdad? Es una planta que yo considero que debemos evitar bastante, seguirla propagando porque está trayendo bastantes problemas. Entonces, todos estos son problemas, y si nos ponemos a ver, los problemas están asociados a la actividad humana. El ser humano, ha habido extinciones, es decir, los que dicen que el ser humano no está impactando sobre la diversidad biológica, plantean que históricamente ha habido extinciones, sí, ha habido grandes extinciones. Lo que pasa es que la tasa de esta extinción no se pasa de esas otras grandes extinciones y está asociada a la actividad humana, está asociada a la actividad de una especie que está teniendo un impacto negativo sobre todas las otras especies que están presentes en el planeta y que de alguna manera esa interacción que debe ser equilibrada se está perdiendo y está trayendo graves consecuencias no solamente al funcionamiento del planeta, sino a la mismo mantenimiento de la especie humana, ¿verdad? Está afectando gravemente. Y las consecuencias pues ya las conocemos. En el año pasado, los terribles deslaves que vivimos en muchas zonas de Venezuela son
clarísimo reflejo de las consecuencias que puede tener el deterioro de la diversidad biológica. Cuando no mantenemos los ecosistemas alrededor de las áreas donde están los asentamientos humanos, cuando no hacemos una buena planificación urbana, cuando no manejamos todo eso, realmente las consecuencias son terribles, como los deslaves, los problemas de desertificación, de salinidad que estamos teniendo, el cambio climático, por irse a lo más grande, que está trayendo consecuencias terribles. Por ejemplo, el problema que tenemos gravísimo con la desaparición de los polinizadores, que está causando gravísimos problemas debido a que los polinizadores son los que garantizan que se mantengan las plantas y en los cultivos, más del 80% de los cultivos que alimentan al planeta dependen de polinizadores, cuyas poblaciones se están perdiendo por el grave deterioro de la diversidad biológica. Hablando de otras consecuencias menos graves, toda la acumulación de los residuos sólidos, por ejemplo, en zonas turísticas, que cuando tú tienes ese problema en una zona turística, ya la actividad económica que se desarrollaba ahí se viene abajo. Nadie quiere ir a una playa que está sucia o una que está degradada. Entonces, todas estas cosas, de alguna manera, tienen un impacto directo en la calidad de las personas. Y cuando nosotros trabajamos con comunidades, esto no lo podemos dejar de lado. No nos podemos centrar o no nos podemos enfocar únicamente en, y no es que eso es lo que tú estás haciendo, pero tú tienes que ir mucho más allá y ver el entorno que te está rodeando. No solamente centrarte en que esta persona va a tener su huerto aquí, todas esas cosas, pero eso es sostenible en el tiempo asociado a la relación que tienen estas personas con el medio ambiente en el que en el que ellas están viviendo, en el que están asentadas. Entonces, un poco hay que trabajar en ese sentido. Y entonces, obviamente, debido a la grave preocupación asociado a lo que es todo el deterioro que está sufriendo la diversidad biológica en el planeta, se han tratado de tomar distintas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, leyes penales. En muchos países, ¿verdad? Están las leyes penales ambientales. En Venezuela tenemos hasta la ley penal del ambiente, donde se genera una serie de sanciones que van tratando de evitar que haya un deterioro mayor de todo de lo que es la naturaleza en general. Eso, por ejemplo, que ya sería una cuestión penal. Por ejemplo, la creación de áreas bajo régimen de administración especial, como por ejemplo los parques nacionales, para una protección más general de algunos ecosistemas muy importantes. Campañas de concienciación, porque un problema que, bueno, yo veo así, luego cuando tengamos el intercambio, ustedes pueden hablarme un poco de su percepción a este respecto, es la educación. Tenemos que abordar muchísimo la educación. La educación ambiental tiene que ser un eje transversal en cualquiera de los proyectos que nosotros desarrollamos con las comunidades, porque tenemos que hacerle entender a la gente la importancia de la conservación de la naturaleza para su propio beneficio, como digo ya, para su propia calidad de vida. No se trata de que las cosas se vean bonitas y a veces no es fácil, porque cuando en un asentamiento humano, una comunidad tiene problemas económicos graves, pues y ve que su fuente puede ser, qué sé yo, vender plantas en la carretera porque la saca de una zona natural, vender especies animales como mascotas, sacar leña, quemar para sembrar. Es decir, porque lo ven como su única solución. Entonces es complejo hacer entender a la gente la importancia de conservar esos ambientes, porque no puedes tú buscar unas vías distintas. Entonces, bueno, esos son, yo creo que siempre tenemos que en cualquiera de nuestros proyectos tener como eje transversal esos programas de educación ambiental a los niveles que creamos que sean convenientes, pero creo que es importante que los abordemos. Obviamente, todo lo que son programas de conservación, tanto in situ como ex situ, todas las figuras que existen, por ejemplo, de conservación ex situ, como los jardines botánicos, bancos de germoplasma, zoológicos, ¿verdad? Todas estas figuras pues pueden ayudar a la conservación de la diversidad biológica y por supuesto a lo que nos vamos a enfocar más en esta charla que estamos dando el día de hoy, los planes de recuperación, ¿verdad? Cómo incidir directamente entonces en esos ambientes que ya están siendo degradados y cómo podemos tener una incidencia sobre ellos. Pensemos primero, esto es muy típico
que todos los días del árbol organizan planes de reforestación. O vamos a hacer una recuperación, una restauración ecológica en un área tal o cual. Y vamos a llevar arbolitos y los vamos a sembrar y todo va a estar lindo. No, es decir, eso es lo que muchas veces lleva a que fracasen los planes de recuperación ecológica. Un plan de recuperación ecológica debe ser pensado de una manera muy integral. ¿Por qué fracasa en muchos casos? Uno, cuando los hacemos desde la oficina, planes teóricos. La teoría es preciosa. Podemos encontrar libros, guías, distintas cosas donde nos dice, bueno, para tú hacer una restauración ecológica, tú tienes que hacer paso A, tienes que seleccionar aquí, hacer allá. Pero si tú haces eso en tu oficina, que puedes hacerlo, no hay problema porque te proyectas, pero te olvidas de la realidad social que está asociada a ese ambiente, esto va a ir al fracaso. Porque si tú no conquistas a la comunidad para que la comunidad se involucre y se apropie del proyecto, eso va al fracaso, ¿verdad? Entonces es necesario involucrar a las comunidades humanas. Otro problema es el poco conocimiento técnico. Es decir, cuando yo quiero ir a sembrar mangos en un cerro que no sé, ya no tiene nada, y mangos, de paso, que es una planta que ni siquiera es de aquí, porque da fruto, de paso tenemos alimento. Entonces, ese tipo de cosas, pues, no van a ir bien. Eso está asociado, ese poco conocimiento técnico, a una inadecuada selección de especies. Y otro gran problema es el momento de siembra. Es otro problema que yo he notado muchísimo en los planes de reforestación. No, a mí se me ocurrió hacer un programa de reforestación en enero, porque bueno, me parece que ahí podemos ir todo. No, tú tienes que pensar, analizar. Las plantas van a necesitar agua para, para, para que se puedan establecer en el campo. Entonces tú no puedes sembrar justo cuando estás en plena época de sequía. Obvio, tiene que estar asociado al sitio donde estás haciendo el programa de recuperación. Tú tienes que pensar en eso, pensar en el momento, las especies que van a estar mejor allí, en incorporar a la comunidad. Y cuando se empiezan a unir todas esas piezas de rompecabezas, entonces es posible que estos programas puedan llegar a tener éxito, ¿verdad? Y puedan tener el impacto positivo que estamos buscando. ¿Qué aspectos deberíamos tomar en cuenta al desarrollar un programa de recuperación ecológica en este marco de un desarrollo comunitario sostenible? Lo primero es que tenemos que manejar algunos conceptos básicos para poder entender lo que estamos buscando y cómo hacerlo, cómo abordarlo. Lo primero es entender el concepto de desarrollo sostenible, ¿verdad? Ese concepto que se sostiene en tres ejes o en tres patas, como dicen algunas personas, que es lo social, debemos tomar en cuenta a la gente, tenemos que tomar en cuenta al ambiente y tenemos que tomar en cuenta la parte económica, porque todo tiene que combinar en un juego que muchas veces es bastante complejo. Entonces, tiene que ser equitativo desde el punto de vista económico, viable desde el punto de vista medioambiental y vivible desde el punto de vista social. Y cuando esos tres ejes se combinan de manera armónica, entonces logramos realmente lo que se denomina el desarrollo sostenible, ¿verdad? Donde tenemos entonces comunidades que pueden llegar a ser autosuficientes, donde la biodiversidad interviene directamente en lo que es el desarrollo humano y vemos la economía como un factor que va, es decir, porque muchas veces el problema económico es complejo y en este país pues lo sabemos bastante bien. Generalmente muchos programas económicos, macroeconómicos, van a unos pocos. El problema es que cuando hablamos de desarrollo sustentable, la economía debe llevar a beneficios para toda la comunidad. Entonces debemos ser eficientes de los recursos. Todo esto sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, que es bastante complejo de lograr y bueno, todos lo sabemos. Entonces, ese desarrollo sustentable se trata, como dice aquí la diapositiva, de la capacidad que puede tener una sociedad para cubrir sus necesidades sin tener que tener un impacto fuertemente negativo sobre el medio ambiente. Es complejo porque siempre va a haber un impacto sobre el medio ambiente. De hecho, la agricultura es quizás una de las actividades que mayor impacto ambiental tiene, sobre todo cuando la haces a gran escala, utilizando una gran cantidad de agentes químicos, cuando no haces un buen manejo de la tierra, cuando no trabajas con una serie de cosas, pues si tienes un excelente rendimiento, 1 o 2 años, luego la tierra se agota, eso beneficia a unos pocos. Entonces, no es sencillo el manejo de todo esto. Entonces, siempre cuando hacemos este enfoque debemos pensar que estas recuperaciones deberían ayudar, porque obviamente directamente no lo van a hacer,
pero deberían ayudar a lograr ese desarrollo sostenible de las comunidades que están siendo, donde se está desarrollando este TICSE. Porque uno habla de recuperación ecológica, de restauración ecológica, y hay distintos conceptos. Está la restauración, está la rehabilitación, está la recuperación. Y tiene que ver con los objetivos que nosotros queremos lograr, el grado de deterioro que tiene esta zona donde estamos y las realidades sociales, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de restauración ecológica, nosotros estamos buscando tratar de volver a lo que era originalmente ese ecosistema lo más que se pueda. Nunca vas a llegar exactamente a lo que era de manera original. Entonces tú estás buscando que ese ecosistema vuelva otra vez a ofrecer los servicios ambientales originales que tenía, ¿verdad? Entonces tú tienes que enfocarte en detener las causas que están causando el deterioro, porque si vamos a suponer que el problema es incendios, por decir algo bastante común, si tú no haces algo para evitar los incendios, jamás vas a resolver el problema, ¿verdad? Tienes que empezar por allí. Luego conocer la historia de esa zona, la historia de ese ecosistema para tratar entonces de ir recuperando paulatinamente la diversidad biológica y sobre todo esta parte, facilitar los procesos de sucesión. La gente cree que si aquí había bueno, aquí había un bosquecito decido, yo voy a empezar a sembrar los árboles que hay en un bosquecito, no, eso no va a aguantar, ese suelo no está preparado, no hay la sombra para que se planta. Entonces tú tienes que empezar a tratar de alguna manera replicar la sucesión para poder llegar a ese momento, a eso que tú quieres llegar, ¿verdad? Y luego, poco a poco, llegar a esas acciones que van a lograr que ese ecosistema vuelva otra vez a un estado similar al que tenía antes de que se generara la perturbación sobre él. Esa es la restauración ecológica. Cuando hablamos de rehabilitación, buscamos recuperar la rehabilitación sistémica, pero no estamos enfocados en volver a recuperar exactamente la misma diversidad biológica. En este caso, podemos trabajar con especies que no sean necesariamente las originales que estaban allí. Por ejemplo, en este caso, algunos que se puedan adaptar a la zona, podría ser que puedan tener interés para las comunidades. Y entonces allí podemos trabajar de manera distinta. Vamos a lograr tener allí una recuperación del área donde se van a ofrecer la mayoría de los servicios ambientales, pero no estamos buscando volver al estado original. Y decir, lo más fuerte es cuando tienes un área fuerte, muy degradada, por ejemplo, donde se han hecho actividades de minería, asociadas, por ejemplo, yo diría una arenera o cosas así donde hay un fuerte impacto ambiental, donde hay contaminación química. Entonces, en estos casos, a lo mejor lo que te puedes plantear es una recuperación, vamos a decirlo así, de una reconstrucción de esa área donde tú puedes revegetar con algunas pocas especies que te ayuden a fijar terreno, que empiecen un poquito como a ir recuperando la diversidad que estaba allí, ¿verdad? Y bueno, ya más por aspectos estéticos, por aspectos productivos, pero es muy difícil, cuando se llega a cierto punto, es bastante difícil volver al estado original. Entonces, algo muy importante al enfocar este tipo de proyectos es que tienes que tener claro tu objetivo, qué es lo que tú estás buscando. Entonces, una vez que tú lo tienes claro, es mucho más fácil plantearte todas las acciones necesarias para lograr esto, ¿ok? Para que tenga éxito tiene que ser participativa, es decir, y lleva muchos componentes. Lleva el componente de investigación, claro, tienes que conocer, tienes que trabajar con los expertos, con los técnicos, tienes que gestionar recursos. Es muy importante la educación, hacer que la comunidad participe y que también se divulgue lo que se está haciendo. Entonces, hay varias piezas que son claves. Son clave las comunidades asociadas a ese entorno. Tú puedes trabajar con las comunidades campesinas o con otras comunidades que tengan, o si son comunidades urbanas. Tienes que involucrar las escuelas, es súper importante y seguramente ustedes lo saben por el trabajo que hacen, la importancia a veces que tienen las escuelas en esto, porque además allí no solo se integran los niños, es que tú puedes integrar en la escuela también a los representantes y eso hace que el proyecto vaya de alguna manera asentándose, ¿verdad? Al igual que, por supuesto, las organizaciones gubernamentales que están asociadas con este tipo de acciones. Si nos planteamos hacer una recuperación de un área,
Una de las cosas que es importante entender es que cuando nosotros vamos a un área en particular, nosotros tenemos que hacer un inventario de lo que está allí. La diversidad biológica, también de las características edáficas, cómo está el suelo, las condiciones climáticas que están allí, la fisiografía, cómo están las pendientes, cómo están las laderas, si hay una fuerte erosión en el área, si hay zonas que están de una manera, zonas que están de otra. Entonces tenemos que hacer todo ese estudio para tratar de entender cómo se está comportando eso. Y por supuesto, saber las realidades que están allí. ¿Qué hace la gente allí? ¿Cuál es su actividad productiva? ¿Cómo se relaciona con ese ambiente? ¿Cómo lo ve como una fuente de ingresos, lo ve como una molestia, no le ve importancia, porque todo eso está implicado en tratar de que realmente tu proyecto pueda tener éxito. Si tú no tomas en cuenta todos esos factores, lo más probable es que el proyecto de recuperación vaya al fracaso, ¿verdad? Luego, entendiste, viste la cuestión y definir tu objetivo. ¿Qué quieres? ¿Restaurar? ¿Quieres rehabilitar? ¿Quieres reconstruir? Dependerá de las condiciones en que esté. Por eso tienes que hacer un levantamiento. Y a lo mejor, otra cosa que seguramente lo más probable es que sea así, es que tú tengas como anillos. A lo mejor más cerca de donde está la comunidad, la zona más cercana a la comunidad, tú puedes hacer una rehabilitación, trabajando como por ejemplo, con frutales o con plantas que tengan alguna importancia productiva. Pero un poco más alejado, por ejemplo, si estás en un área de montaña dependiente, pues en las zonas más dependientes, ahí vamos a tratar de recuperar o de restaurar lo que estaba allí, el ecosistema que estaba allí. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a controlar erosión, a mejorar las cosas, a evitar, por ejemplo, problemas de inundaciones, deslaves, una serie de cosas que están asociadas a todo esto. Es decir, tiene que ser algo integral. En algunos casos puede tener un impacto de una manera, es decir, cada caso es muy particular. Por eso es muy importante hacer ese levantamiento previo. Aquí no hay receta, una receta, todo lo puedes hacer así. Y por eso les digo, yo cuando oigo o me hablan de vamos a hacer una reforestación por el día de lo que sea, el día de la tierra, reforestación por el día de la tierra, reforestación por el día del árbol, reforestación por el día del ambiente. Tú sabes que eso no sirve para nada. No sirve para nada. No puedes sembrar cualquier cosa en cualquier parte, porque te parece bonito por lo que sea. Tú tienes que saber lo que está allí. Tienes que saber cómo está ese suelo. Es importante escuchar a la gente que está en esa zona. Entonces, tienes que hacer una serie de pasos. Primero, tener esas herramientas técnicas que están basadas en esa información. Tú tienes que hacer tu levantamiento. Si una comunidad no está ganada a un proyecto, es muy difícil que tengamos éxito en este proyecto. Y para eso hay que escuchar a la gente. Escuchar a la gente, escuchar cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos quieren, cuál es su visión y esa relación que yo creo que es primordial que tienen con su entorno. Porque no en todas partes igual, tiene que ver con creencias, con años. Si estamos hablando de una comunidad que tiene mucho tiempo asentada allí, una comunidad que está más reciente, todas esas realidades son diferentes y todas esas realidades de alguna manera las tenemos que tomar en cuenta al momento de desarrollar estos programas de recuperación ecológica para que realmente puedan llegar a ser exitosos, porque no es fácil. Muchos programas se inician. Pocos son los que al final tú ves, oye, se logró, es exitoso. Y todos cuando tú los analizas y los ves, es porque la comunidad estaba completamente comprometida con eso y le veía la importancia. Entonces, bueno, a partir de esto diseñamos nuestro programa tomando en cuenta los objetivos que nos planteamos hacer. Vamos a hacerlo por zonas, ¿cómo lo vamos a definir? Y luego, entonces, empezar a hacer las acciones, seleccionar las especies, por ejemplo, de plantas que nos convienen. Tenemos que, para eso hicimos ese estudio previo de qué es lo que estaba en el terreno. Entonces empezamos, ¿verdad? Con esas especies que van a empezar la sucesión, luego con otras que se pueden ir incluyendo. Tenemos que entonces hacer colecciones, preparar los viveros. Los viveros deberíamos tratar de hacerlos en la comunidad, con la comunidad, de que la comunidad cuide esto. Y luego entonces seleccionar los sitios donde vamos a hacer la siembra, hacer la preparación previa, elegir el momento correcto, es decir, toda una planificación que hay que hacer para enfocarnos en esto. Primordial, lo repito, lo vuelvo, lo digo y lo sigo haciendo, incluir un programa de educación ambiental y de capacitación.
de la gente que está participando en el proyecto, de la comunidad. La comunidad se tiene que apropiar de esto y para apropiar de esto tiene que entender la importancia. Si no entiendes para qué eso es importante para ti, no lo vas a hacer nunca, ¿verdad? Es decir, yo no me voy a interesar en algo al que yo no le veo la utilidad. ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué me sirve? ¿Con qué se come? Eso va a resolver mi problema. Probablemente no va a resolver directamente tu problema, pero va a tener un impacto importante en tu calidad de vida. Y a lo mejor, si tú logras éxito en esta recuperación, tú vas a tener posibilidad de hacer actividades productivas que sean mucho más sustentables y que se pueda ayudar a mantener a tu familia, por ejemplo. Entonces, bueno, luego viene el implementar el plan. Vamos a implementarlo, lo empezamos a desarrollar y luego, importantísimo, a la gente se le olvida cuando tienes un proyecto, tú montas un proyecto, consigues financiamiento, el proyecto dura un año y después termina el proyecto y tú te olvidas. Bueno, probablemente eso va a llevar también al fracaso del proyecto. Hay que hacer seguimiento. El seguimiento es clave. Tú empezaste, tú tienes que ir, ver cómo se está desarrollando, si la comunidad sigue comprometida. Siempre en nuestros proyectos nosotros deberíamos incluir esa parte del seguimiento que es imprescindible. Y ese seguimiento te va a llevar a evaluar lo que hiciste, ver si eso está funcionando y si no está funcionando, hacer los ajustes necesarios para que eso funcione, ¿verdad? Sobre todo con ese control. Por ejemplo, yo puse aquí el caso de los incendios forestales. Obviamente, si tú determinaste que el problema que había en el área eran incendios, por ejemplo, una de las cosas que tienes que hacer son cortafuegos, por ejemplo, barreras para evitar el incendio del área que te estás recuperando. Si tú ves que eso no está funcionando, entonces ¿cómo lo puedo ajustar para que esto no me siga impactando? Porque si sigue haciendo impacto la causa de la apertura, jamás se va a recuperar lo que tú quieres que se recupere. Entonces, todas son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de enfocarnos en un plan de recuperación de un área, que es clave, ¿no? Aquí no se vayan a estar con esto, aunque se vea así muy complejo, si ven es un poquito todo lo que estábamos hablando desde que empezamos la charla, ¿verdad? Empezamos con establecer el área que queremos recuperar, evaluamos cómo está, definimos a qué nivel queremos hacer esa recuperación, ¿verdad? Porque a veces, bueno, generalmente eso quizás nos vamos a enfocar a una recuperación local, pero también pues proyectos mucho más grandes se pueden enfocar en algo más regional, entonces es un nivel distinto. Allí defines entonces los objetivos de lo que tú quieres hacer. Buscas cuáles son los problemas que te están causando perturbación, evalúas los potenciales para que eso se pueda realizar, cómo tú puedes, qué está más afectando esto y tratar de cómo solucionarlo. Y bueno, y ahí sí. Fíjense que en este cuadro que le presentamos aquí, clave es participación comunitaria, clave y por supuesto el diseño de las acciones para esta recuperación. Luego lo que ya hemos hablado, seleccionar especies, propagar, todo esto, el monitoreo y la consolidación. Es un, vamos a decir, un mapita mental de qué tenemos que tomar en cuenta si nosotros decidimos enfocarnos en un programa de recuperación ecológica, que yo creo que debe ir siempre de la mano de otros proyectos como los que, bueno, me ha comentado Diego, que desarrolla la acción campesina asociado a los huertos. Porque obviamente todos ustedes que están en el campo saben el impacto que puede tener el entorno en lo que ustedes están haciendo. Entonces, como que ir tanteando ese terreno que no sea nuestro objetivo principal, pues aunque sea ir trabajando en la parte de concienciación, yo creo que es bien importante como para ir dejando una semilla allí para posteriormente, pues en otros proyectos, tratar de desarrollar programas de restauración ambiental, de recuperación ambiental en comunidades, creo yo que es clave, ¿no? Y bueno, para terminar ya, quería comentarles que la ONU ha decretado en 2021-2030 el decenio de los ecosistemas. Es decir, la ONU está enfocada en este decenio en tratar de alguna manera impulsar proyectos en la recuperación de ecosistemas. Y uno de sus socios en esto es la UNESCO. Me gustó mucho esta frase que les traje para terminar, ¿verdad? Y ellos plantean que hay que cambiar la mentalidad de los humanos para que se reconcilien, para que nos reconciliemos, diría yo, ¿verdad? Con el resto de la naturaleza y nos convirtamos en custodios de la tierra, nuestro hogar y patrimonio común, que habitamos y compartimos con todas las demás especies vivas, que a veces se nos olvida, nosotros somos una especie más. Nos creemos el centro del universo, pero no, somos solamente especie más.
y una especie más que está teniendo un impacto terrible en muchos casos en otras especies, ¿no? Y de alguna manera, pues eso está haciendo que afectemos toda la vida en el planeta, incluyendo la nuestra.